acá Mercedes Colombres, de nuevo acá con los vivos sobre temas de historia. Bueno, los que ya son habitués saben que he estado haciendo muchos vivos hablando de la muerte de la reina Isabel y la transición en la monarquía inglesa, un tema muy interesante del que seguramente vamos a volver a hablar, y con la proximidad de la coronación. Y hoy la idea era hablar de dos personajes históricos que ahora están siendo protagonistas de 2 temporadas de una serie de Netflix y de una película. Voy a hablar de el sultán Mehmed el Conquistador, la cabeza del Imperio Otomano, y de el famoso Drácula, que es muy famoso gracias a un libro que se llama Drácula, pero en realidad fue un líder político súper importante de Valaquia, que ahora es Rumania. Hay mucho folclore alrededor de Drácula y un montón de leyendas muy divertidas, pero la realidad es que Drácula era una especie de Juan Manuel de Rosas de Valaquia y es un héroe nacional hasta el día de hoy y no chupaba la sangre de nadie. Era sanguinario como soldado, pero no chupaba sangre. Así que bueno, básicamente hoy vamos a hablar un poco de Mehmed y Vlad, que es Drácula, que están representados muy bien, con mucha exactitud, en la serie El ascenso de un imperio otomano, que tiene 2 temporadas. La segunda temporada se dedica a la disputa entre Vlad Tepes y el sultán Mehmed, Mehmed el Fatih, Mehmed el Conquistador significa. Así que bueno, básicamente no dejen de chequear esa serie en Netflix, está buenísima. Si no, en YouTube hay un montón de videos explicando la relación muy extraña entre estos dos chicos que se habían creado juntos y después terminan peleándose a muerte. También en Netflix creo que está la película sobre la vida de Drácula histórica, con actores famosos. Está muy bien hecha. Después le agregan la parte de que él chupaba sangre. En realidad eso es fantasía, pero la parte histórica está súper bien. Ahí está justo Ezequiel Laguna, le mandamos saludos. Sí, es verdad, la temporada 1 del surgimiento de los imperios otomanos habla de la caída de Constantinopla, imperdible, como no lo hemos aprendido en el colegio la mayoría, ahí la van a aprender. Bueno, básicamente voy a contar un poco de cada uno de los personajes y un poco de la situación de Valaquia, que es un lugar muy lindo para visitar si tienen chance de ir a Europa. Todo Rumania es muy barato, es muy fácil viajar internamente, los paisajes son extraordinarios y hay un montón de rastros históricos de el príncipe Vlad, Vlad Tepes. Vlad Tepes significa Vlad el empalador, pero ahora les voy a contar un poco la historia de Vlad, ¿no? Vlad Tepes es básicamente un héroe político rumano de la época más o menos de Isabel la Católica, contemporáneo, que es el héroe nacional rumano por excelencia. Si ustedes van hoy a Rumania, en la mayoría de las ciudades hay algún monumento a Vlad, algún resto de algún palacio de él, hay visitas históricas a sus palacios. Hay 2 por lo menos que están bastante completos y se pueden visitar. En la capital, en Bucarest, que no era la capital de Valaquia, pero en Bucarest hay rastros del príncipe Vlad. Bueno, básicamente Vlad era un noble de una familia noble de Valaquia. Valaquia era un principado de lo que es hoy la actual Rumania, un principado muy importante pero pequeño y que estaba encastrado entre 2 titanes: el Imperio Otomano, que era un imperio gigantesco y que duró prácticamente 1000 años, y Hungría, que era un poder católico de la época. Hungría era un país súper poderoso, con ejército poderoso, con mucha influencia cultural, mucho más en ese momento de pronto que Austria. Y bueno, Vlad estaba en un sándwich entre estos 2 poderes, con un país chiquito. Digamos que era Uruguay en medio de Brasil y Argentina, cuando Brasil y Argentina eran muy poderosos, cosa que Argentina hoy no estaría pasando. Bien, Vlad, hijo de una nobleza, de los boyardos, que era la nobleza rumana. Básicamente ahí la monarquía era una suerte de cosa electiva, o sea, no es que una dinastía manejaba la monarquía, se iban sacando el trono un poco con muchas grescas entre las familias reales. Eso sucedió toda la vida en la historia de Rumania. Cuando ya se llamaba Rumania, las familias reales se dividían y se peleaban y se traicionaban entre ellos. Vlad pertenecía a una de esas familias, la casa de Draculesti.
La casa de Durculesti es en rumano, un idioma muy simpático y una muy linda combinación de francés e italiano. La casa de Durculesti era la casa del dragón. ¿Y por qué se llamaba la casa del dragón? Porque el papá de Vlad había recibido la Orden del Dragón, que era una orden importantísima que le daban a los grandes personajes de la época, por ejemplo, Enrique V de Inglaterra. Entonces, el padre de Vlad, que también se llamaba Vlad, se llamaba Vlad Dracul, en honor a esto, y se llamaba a su familia la casa Durculesti. Ahora, ¿qué pasa después? El idioma se modifica a lo largo del tiempo y en el rumano actual, la palabra Dracul se asocia al demonio. Por eso, mucho tiempo después de la existencia de Vlad Tepes, se le asigna a él el nombre de hijo del diablo, pero en realidad es hijo del dragón. O sea, hay una mala interpretación ahí de la palabra original. Por la dinastía del dragón, porque habían recibido la orden del dragón, que era como recibir la orden, el mérito del general San Martín. Esta familia noble que se llamaba la casa Durculesti. La casa Durculesti era una derivación de otra casa noble que era la casa de Besarabia, nobles locales, pero muy poderosos y muy antiguos, que gobernaban la zona. La casa de Durculesti tiene influencia en Rumania con muchos líderes políticos, hasta 1600, es una dinastía que tiene muchísima influencia, y hasta hoy hay monumentos recordando a varios integrantes de la dinastía. Así que básicamente ese es el origen de Vlad. Vlad nace en Transilvania, es auténticamente transilvano, en eso sí Bram Stoker dice la verdad, es un héroe de Transilvania. ¿Y qué pasa? En una de esas luchas políticas de este pequeño principado para sobrevivir al titán Hungría y al titán Turquía era un imperio, no era solo un país, el padre vivía de negociación y de guerra permanente entre estos dos titanes, situación que se reproduce también en la vida de Vlad. En algún momento de estas negociaciones para pelear contra Juan Hunyadi, que era el líder, no rey, pero líder de Hungría, un líder muy famoso, un militar muy famoso de Hungría, Vlad, el padre de Drácula, manda como prenda a la corte de los otomanos a sus dos hijos, a su hijo segundo y a su hijo tercero. El segundo era Vlad, el tercero era Radu. Y los manda como rehenes a la corte de Turquía. ¿Y qué pasa? Dice, bueno, o sea, somos aliados, si yo me porto mal, tenés mis dos hijos, los podés matar, le dice al sultán, el padre del que vamos a hablar después, que es Mehmed. Entonces, el padre de Mehmed se queda con estas dos criaturas que tenían la misma edad de su hijo Mehmed, y se terminan criando juntos en la corte de el Imperio Otomano, que todavía no tenía como capital a Constantinopla, eso viene después. Los chicos se crían juntos, se hacen amigos, aprenden a pelear juntos y forjan una relación muy, muy profunda, estos niños, aunque unos eran rehenes. Esta situación de mandar de rehenes los hijos de un rey a otro rey en una negociación política era súper normal. Se mandaban los hijos de rehenes porque era lo más preciado de un padre, o se organizaban casamientos entre enemigos, digamos. Era muy normal que la hija mujer de un enemigo se casara con el enemigo, y de alguna manera la princesa esa pasaba a ser como rehén de la situación política. Esto era muy habitual en ese momento, lo que no significa que eso no haya traumatizado a Vlad y a Radu. Por eso se crían con Mehmed como hermanos en la corte del sultán. Bueno, básicamente en estas refriegas con Hungría, en un momento el papá de Vlad padre, y su hermano Mircea son asesinados por Juan Hunyadi, el gobernante de Hungría, y bueno, Vlad jura vengarse, y eventualmente recupera el trono en el año 56 con algún tipo de apoyo de los otomanos, pero cuando llega, o permiso más bien de los otomanos, pero cuando llega, claro, su hermano Radu se queda en la corte otomana, no sabemos si obligado o por voluntad propia, pero se queda con el sultán, es amigo del sultán, se queda mucho tiempo ahí, y Vlad se va. Vlad llega, ocupa el poder, ya está con su esposa, que es una prima de otro rey de Hungría posterior, que es Matías Corvino, ocupa la corte, y lo primero que hace Vlad, los invita a todos a un gran festejo y mata a todos los nobles boyardos que habían hecho algún tipo de rivalidad con su papá. Los encierra en la sala del banquete y los mata a todos, y de entrada fija su posición de esta manera. Ahí empieza la fama, la leyenda popular rumana de Vlad el Sanguinario.
A ver, él mataba a los enemigos, hacía atrocidades y mataba a mujeres y niños. No tenía ningún problema de asesinar, pero no le comía la sangre a nadie ni le mordía la sangre a nadie. Está comprobado ahora con un estudio de ADN que se ha hecho sobre las proteínas de rastros del ADN de Vlad en cartas que tiene el Museo Histórico de Rumania, que él tiene una enfermedad que como que se le endurecían acá en esta zona las vasos, las arterias, las venas, y esa enfermedad le generaba sangrado en los ojos. Por eso todo el mundo le tenía miedo, y en las cartas de la época, en las crónicas, se habla de que a Vlad le sangraban los ojos y que tenía los ojos inyectados como un monstruo. En realidad era una enfermedad que era muy molesta y que le traía problemas, que tenía los ojos que sangraban, pero no es que era un monstruo popular, sino que simplemente le salían sangre de los ojos por una enfermedad diagnosticada que tiene un nombre y que figura en el Vademecum. Eso se ha descubierto muy recientemente a partir del estudio de unas proteínas del ADN de Vlad hallado en cartas firmadas por él. Porque Vlad era una persona culta porque se había formado en la corte de los otomanos, que era una corte muy sofisticada y muy internacional. El Imperio Otomano era un imperio multicultural y muy sofisticado, y Vlad se había educado ahí con su hermano Radu. Bien, ¿qué pasa? En una de esas cuestiones que hace él para decir yo soy el señor de Valaquia y conmigo nadie se mete, tiene la feliz idea de empalar a toda una aldea sajona que había en su territorio. Recordemos, toda la zona de los Balcanes era muy multicultural, estaban mezclados los turcos, estaban mezclados los griegos, estaban los valacos, los moldavos. Siempre había sido un crisol de razas, y bueno, él tenía unas aldeas sajonas por ahí y los sajones se habían querido hacer los independientes, y Vlad no tuvo mejor idea que entrar a las aldeas sajonas y empalar a todos los sajones. Empalar, ¿cómo es? Básicamente, este es el cuerpo de la persona, y lo que hacía Vlad era le insertaba una lanza por algún orificio del cuerpo con tanta precisión, porque era un maestro del empalamiento, que no tocaba ningún órgano vital y la lanza terminaba de salir por la punta, por la cabeza o por la boca. Pero el arte de Vlad, en lo que era un maestro, realmente era no tocar ningún órgano vital. Entonces la persona se moría desangrada, lo cual era una crueldad espantosa. Y Vlad empieza a ejercitar esa técnica que dominaba también, que era empalar a las personas, básicamente pincharlas como una brochette, con los sajones. Y ahí empieza la leyenda que después se convierte en parte del folclore rumano, ¿no? De Vlad el Empalador. Vlad el Empalador, en inglés le dicen Vlad the Impaler, en rumano es Vlad Tepes. Por eso, en todos los monumentos del Rumania ustedes van a ver que figura Vlad Tepes. El hombre este con los ojos inyectados de sangre, que era perverso. Era perverso, pero no chupaba la sangre de las personas. Otro dato, en las películas normalmente le asignan un romance con una condesa húngara, por ejemplo la de Francis Ford Coppola, que se llamaba Elizabeth Báthory. Eso no es así. Elizabeth Báthory es otro personaje perverso de la mitología húngara, pero con 100 años de diferencia con Vlad Tepes, con Vlad Dracul. Eso es un invento que hace Bram Stoker juntando dos leyendas similares de una zona que es bastante afín. Inventa este romance, pero eso es mentira. La novia de él no era Elizabeth Báthory, sino era la prima de Matías Corvino, y anteriormente una hija de Juan Hunyadi, que era su enemigo. Eso es importante saberlo porque en la versión de Bram Stoker, que es espectacular, le asignan el noviazgo con la condesa Báthory. La condesa Báthory también tiene una película espectacular contando sus hazañas tomando sangre de mujeres vírgenes para mantenerse joven, que también está dando vuelta por las plataformas. Ella, en húngaro, el nombre es Isabel Báthory. Bien. En todo esto, Mehmed ya su fama empieza. La fama de Vlad, este gobernante déspota y sanguinario que empalaba a todo el mundo, le llega a Mehmed, que era el conquistador, el conquistador Mehmed el Fatih, el sultán del Imperio Otomano. Un chico que había accedido al poder a los 13 años, después el padre le había quitado el poder y había vuelto a asumir el trono, y se lo vuelve a dar a los 19 años cuando se muere, pero había tenido su primer contacto con el poder a los 13, después se había dedicado a estudiar geometría, astronomía, 7 idiomas, matemática, estrategia militar, se había obsesionado con las campañas de Alejandro, muy en el estilo de Napoleón Bonaparte, se había obsesionado con aprender toda la historia militar del mundo disponible, cultísimo. Mehmed accede al trono a los 19 años y para ese entonces ya le había ganado una batalla a los húngaros, ya tenía un hijo y ya era sultán del Imperio Otomano, que era una cosa descomunal, como el Imperio Romano, enorme.
Y él era muy impetuoso, era muy rebelde, era digamos como un libertario estilo Milei, no le hacía caso a nadie, y entra al poder y dice, yo voy a conquistar Constantinopla, que era algo que habían querido conquistar todos los turcos y todos los pueblos durante toda la vida como cabeza y símbolo del Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente se había hecho torta, quedaba Constantinopla, ¿no? El Imperio Bizantino. Y Mehmed se encapricha y conquista Constantinopla, y ahí se convierte en Mehmed el Conquistador, inicia una campaña que multiplica el territorio del imperio por muchas veces. También promueve las ciencias, tiene un montón de costados súper interesantes Mehmed, la verdad que vale la pena investigarlo y googlearlo. Todos los sultanes otomanos son bastante de promover la ciencia, el estudio y la educación, muchas innovaciones, muchas cosas vienen de ahí, aunque no lo sabemos. El imperio de los otomanos era muchísimo más sofisticado que cualquier imperio cristiano de la época. Digamos, comparativamente, Isabel la Católica y Fernando el Católico eran dos campesinos del norte, del estado del cinturón de maíz de Estados Unidos, digamos, con camisa de cuadros y Homero Simpson, comparados a los otomanos. Los otomanos eran sofisticados, eran cultos, hablaban muchos idiomas y tenían conocimiento de todo el mundo y no tenían ningún tipo de censura por el lado de la religión con los libros, cosa que sí tenían Isabel y Fernando, los reyes de España, futuros reyes de España, que tenían muchísimos prejuicios por el lado de la religión con la cultura, ¿no? Entonces hay que decir, en ese momento, ser el sultán del Imperio Otomano era casi como ser el rey de Francia, versus Isabel y Fernando, que eran un poco campesinos y un poco ultramontanos. Bueno, Mehmed ya era el sultán, el conquistador de Constantinopla, y tenía este sistema que él absorbía reinos y dominios por todos lados, les respetaba la religión, las costumbres, la cultura, incluso incentivaba los casamientos multiculturales, pero todos tenían que pagar un vasallaje, como ahora todos nosotros con el gobierno de la ciudad, con el gobierno de la nación, que somos vasallos y tenemos que pagar un montón de plata. Y Vlad, que era muy particular, no quería pagar el vasallaje. Entonces Mehmed, que era bastante prepotente y bastante así agrandado, manda a sus vasallos, a sus delegados, a sus embajadores a cobrarle el ABL, digamos, a Vlad. Y Vlad, que no tenía pelos en la lengua y que era bastante inconsciente, mata a los emisarios y manda las cabezas de vuelta a la capital del Imperio Otomano. Obviamente a Mehmed le da un ataque, un alarido total, y decide invadir Valaquia e instaurar a Radu, que vivía en la corte, que era más afín a él y que no le iba a molestar y le iba a pagar los tributos, el vasallaje famoso, ¿no? Y ahí empieza la batalla entre Mehmed, que quiere invade Valaquia y quiere conquistar Targoviste, que es la capital en ese momento, y hacerse del reinado de Vlad y quedarse con la corona y poner a un rey afín. En esa refriega, en algún momento, Vlad era muy, muy inconsciente, digamos, él no le tenía miedo a Mehmed, todo el mundo le tenía miedo menos Vlad, y le peleaba de igual a igual. Y en una de esas refriegas, se ve muy bien en la serie de Netflix, Vlad tiene la feliz idea de matar a 23.000 turcos, incluyendo mujeres y niños, incluyendo el suegro, uno de los suegros del sultán, porque tenía un harén, Hamza Bey, y hace un bosque con turcos empalados que más o menos se calcula de 15 kilómetros. O sea, pone todos los turcos empalados en fila por un camino de 15 kilómetros y todos están empalados, incluso con bebés, madres con bebés, y el bosque de los empalados le llaman, dura como 15 kilómetros, lleno de gente asesinada, y en medio de eso lo pone al suegro de Mehmed, que es Hamza Bey, vestido con todas las ropas de dignatario del imperio para que se lo vea de todos lados. Y ese camino terrorífico que ven los soldados, que descubren, de golpe lo ven, se quedan petrificados y dicen que hasta el mismo sultán se saca el sombrero, apoya algo sobre el suelo y se pone a rezar y a llorar cuando ve este espectáculo espantoso. Dicen que esa imagen lo acompaña a Mehmed toda la vida, el bosque de los empalados turcos, y que nunca se logra sacar esa imagen de la cabeza de ver a todos sus compatriotas asesinados por Vlad. Y ahí directamente se consolida la fama de Vlad como el luchador más sanguinario de Europa. Ahora, ¿qué pasa? Vlad tenía el Imperio Otomano, que tenía la mejor tecnología de guerra y el mejor conocimiento, porque invertían en conocimiento, y del otro lado tenía los húngaros, que eran bastante salvajes.
La verdad que Vlad no tenía muchas opciones teniendo un territorio tan chiquitito en el medio que ser un salvaje y un empalador, porque si se achicaba un poquito se lo iban a comer. Entonces, digamos, los historiadores hoy están tratando de reinterpretar el accionar de Vlad en el sentido de que él tenía que hacerse respetar en medio de dos monstruos que se lo iban a comer en cuestión de segundos, ¿no? Era Uruguay en medio de dos imperios. Así que bueno, así forja Vlad su fama terrible. Finalmente, por una cuestión de superioridad numérica, Mehmed conquista Tergoviste y se queda con Valaquia, y Vlad huye y se va para el lado de Hungría, a donde finalmente también lo atrapan y lo tienen encarcelado mucho tiempo. Pero Vlad se queda toda la vida frustrado que no lo puede, Mehmed se queda frustrado que no lo puede matar él. Incluso Vlad estuvo a punto de matarlo en las afueras de Targoviste antes de la batalla, y para Mehmed eso es una fuente de frustración eterna, que eso también se ve muy bien reflejado en la serie. Mehmed continúa con sus hazañas, continúa con sus conquistas, la expansión del Imperio Otomano es espectacular. El Imperio Otomano incluso dura hasta 1922, con esta política que tenían ellos de chupar otras nacionalidades y respetar sus creencias, arman como una confederación enorme y mantienen su poder durante bastante tiempo, aunque más achicado. Por supuesto, Mehmed también tenía su costado sanguinario. Mehmed, cuando accede al trono, mata inmediatamente a su hermano que le seguía para garantizarse que no tenga competencia. Incluso promueve una ley muy famosa que dice que todos los sultanes tienen derecho a matar a toda la familia, con lo cual, para evitar que haya peligros que amenacen al poder. Con lo cual hay un bisnieto de Mehmed que mata a 18 hermanos porque quería estar tranquilo que no iba a tener competencia. Por ley estaba permitido matar a la familia para un sultán. Eso es una idea de Mehmed. Y básicamente eso está vigente durante mucho tiempo. Incluso algún historiador dice que cuando derogan esa ley los sultanes, empiezan los problemas en el Imperio Otomano, ¿no? O sea, ellos tenían que deshacerse de la competencia inmediatamente y ahí andaba todo bien. Pero bueno, volviendo a esta lucha de estos dos chicos que se habían creado juntos y se convierten en enemigos, por supuesto Mehmed gana, pone a Radu en el trono y se va a pelear otras batallas, porque él básicamente vivía peleando con todo el mundo, especialmente con el mundo cristiano, con el Papa y con la República de Venecia. Y Mehmed se vuelve a Estambul, que era Constantinopla, lo que él había conquistado con brillantez cuando era muy joven, y continúa su vida ahí. Pero dice que un día él quiere ver la cabeza de Vlad clavada en la muralla de Constantinopla, que se llamaba Estambul ahora. Y el sueño se le cumple en 1477, cuando lo asesinan a Vlad, no gente de él, en otro lado, y le hacen llegar la cabeza, y él logra ver la cabeza de Vlad antes de morirse, unos años antes de morirse. Bueno, básicamente los dos son gobernantes considerados súper importantes para sus respectivos países. Mehmed es Mehmed el Conquistador, probablemente sea uno de los sultanes más famosos del Imperio Otomano. Logra una expansión de la cultura y de las artes y de las ciencias importantísima. Y Vlad es hasta hoy, particularmente con el comunismo, digamos, es el héroe nacional, porque el comunismo se encarga de borrar todo el paso de la dinastía reinante de Rumania del siglo XIX, los Hohenzollern. Todo eso es borrado por el comunismo, y lo único que le queda a Rumania, a la gente joven, es la huella de Vlad. Eso el comunismo no lo borra, de hecho lo reivindica en algún momento en la historia del comunismo. Y hoy tienen, si quieren ir a Rumania, tienen alguna ruina del paso de Vlad en la propia capital, en Bucarest, que es divina. Y también tienen el castillo de Podenari, que es donde vivió efectivamente Vlad durante mucho tiempo. Eso se puede visitar de noche, hay un tour muy simpático y tenebroso, supuestamente se juega con los vampiros. La verdad que vampiros no había, es mentira. Era un sanguinario, era un salvaje y mataba a todo el mundo, pero no era vampiro. Tenía la enfermedad, sí, de los ojos inyectados de sangre. Y después está en Brasov, el castillo de Bran, medieval, que está intacto, está divino, está súper bien conservado, es como un castillo medieval perfecto. Y eso se ha usado como vivienda de reyes durante mucho tiempo, incluso sigue perteneciendo a la familia real de Rumania, y lo conservan para turismo. Muy fácil de visitar, la entrada es súper barata, súper lindo. Y van a ver tanto en Bran, que es cerca de la ciudad de Brasov, como del otro lado donde está Podenari, o en Curtea de Arges, que también ha estado ahí Drácula en algún momento. Van a ver que los souvenirs ahí no son de Martín Fierro o del obelisco de Maradona o de Messi, sino los souvenirs son de Vlad Drácula.
es el héroe total, nada que ver con el tema de los vampiros, es el héroe nacional, el Martín Fierro, el Juan Manuel de Rosas, por ahí, el caudillo duro que hace respetar a Valaquia, que es el antecedente de Rumania. Así que bueno, desde ya, si pueden, obviamente visitar Estambul y obviamente visitar Rumania, vale la pena. Rumania está lleno de huellas del folclore, de Vlad por todos lados, hay un montón de leyendas todavía, libros, bueno, es un personaje como muy querido todavía, hay castillos para visitar, muchas historias, bueno, básicamente digamos hay un respeto enorme. Y respecto a la serie, la verdad que la reconstrucción es bastante exacta, no tiene esas cosas que le ponen cosas modernas a las series de antes y ves anacronismo, no, es muy respetuosa de lo histórico, de lo documental. La primera parte está muy buena para entender la caída de Constantinopla y dónde se germina este sultán tan poderoso. La segunda parte ya te muestra todo el enfrentamiento con Vlad. Vlad está muy bien representado. Entendamos también que era el gobernante de una provincia pequeña que se tenía que defender de dos monstruos. Se lo ve muy salvaje, muy sanguinario. La escena de la gente empalada es un poco fuerte, no lo vean con chicos, pero realmente está muy bien la reconstrucción y es muy interesante para plantearse, digamos, aprender de la historia de esa época, de ese periodo del que no sabemos tanto, particularmente de los Balcanes, que nunca aprendemos mucho de eso en el colegio, y bueno, ver el enfrentamiento de estos dos titanes, ¿no? Y que incluso Mehmet, que era muy poderoso, llega en un momento a estar amenazado por Vlad y casi es asesinado por Vlad, ¿no? O sea, una buena reflexión que hasta los más poderosos a veces pueden caer en manos de enemigos muy pequeños. Desde ya, si pueden en Europa visitar Rumania, es muy barato ir a Rumania, viajar por adentro de Rumania en tren es un placer, está muy devaluado respecto al resto de Europa, aunque Europa es muy caro para nosotros, y los paisajes son extraordinarios, muchísimos castillos, es muy romántico. No solamente la historia de la época de Vlad, sino después la gente es encantadora, es como un accidente, un país latino en medio de Europa, no tiene nada que ver con lo demás, y la gente es súper simpática y muy, digamos, es como ir a Argentina, una cosa así, la gente es un poco graciosa y bastante jodona y hablan fuerte, es básicamente como estar en el centro de Buenos Aires. La verdad, para mí ha sido una de las cosas más lindas que he visto en Europa, Rumania, se lo súper recomiendo. Y también nuevamente les recomiendo la película del origen de Drácula, que está en Netflix todavía colgada, y la serie que está muy bien representada históricamente, más que la película. Si quieren agregar, también he visto subida en Netflix la versión de Francis Ford Coppola, eso está basado en la novela de Bram Stoker, que es totalmente ficticia, pero no deja de ser una excelente representación de Drácula y bueno, para pasar un buen rato en el verano. Así que bueno, espero que les haya gustado. Voy a seguir buscando temas históricos que tengan algún tipo de conexión con películas o series para divertirnos este verano. Y desde ya, si quieren algún tema en particular o les interesa que volvamos a hablar de la monarquía inglesa, que ahora están a las trompadas todo, encantada. También puedo comentar de la monarquía de Rumania o de la monarquía que les interese o la historia que les interese. Básicamente la dinastía de Vlad, para finalizar, gobernó hasta 1600 aproximadamente, todos reyes súper destacados, y la dinastía de Osman, que es la de Mehmed, tuvo su último gobernante aproximadamente en 1920. El Imperio Otomano se desarticuló bastante hacia 1870 porque perdió las posesiones en los Balcanes, pero siguieron con algo de poder hasta 1920, siendo probablemente, junto a los persas, uno de los imperios más largos de la historia de la humanidad, con una duración más larga. Yo creo que los persas tienen 10 siglos y por ahí los turcos deben ser 950 años, pero están ahí a la cabeza en la duración. Así que bueno, muy interesante la historia de ambos imperios. Y bueno, la seguimos dentro de poco. Gracias por estar.